Muy bien, muchachos. Bueno, saludos, ¿verdad? Espero estén muy bien. Bueno, lo prometido es deuda y yo les había comentado que les iba a hacer este video justamente explicándoles el último. No es un tema, podríamos a indagar más en el tema, pero no, ¿verdad? Justamente por los tiempos. Sin embargo, de este tema de la relación, que es este de acá, las relaciones entre las funciones de utilidad indirecta y el gasto, me interesa justamente hablar de este teorema 3, que en este teorema 3 está un, una característica bastante importante que nos va a servir mucho y nos va a facilitar muchos procedimientos en base a los problemas que vamos a resolver. Ahora bien, bien importante, este material, pues yo lo tengo publicado en el blog, de hecho me voy a ir al mismo. Bueno, mi internet está un poco lento, pero aquí está, ¿verdad? Aparece como función de utilidad indirecta y función del gasto, lo publiqué hace como 2 semanas, les había comentado, o una semana y pico por ahí. Entonces, ustedes le dan clic acá y lo direcciona justamente al material. En este material está justamente de lo último que hemos estado hablando en el curso, que es la función de utilidad indirecta y la función del gasto, ¿verdad? Recuerden que lo estamos viendo en términos microeconómicos todo. Ahora bien, acá lo pueden ver todo. Sí, acá va a estar la definición de qué es una función de utilidad indirecta. Ya va a cargar de manera correcta para que esto no lo vean así. Ahí ya cargó, o ya está cargando al menos, ¿verdad? Y lo pueden ver. Entonces acá está todo lo que tiene que ver con la función de utilidad indirecta. Hay más contenido para que puedan leer, entiendan un poco mejor. Están los teoremas que hemos visto, el teorema 1. Ustedes lo recuerdan, vimos las propiedades de la función de utilidad indirecta y justamente decíamos que si estas propiedades se cumplen, entonces se satisface la identidad de Roy. Aquí está. Posteriormente vimos la función del gasto, que de hecho fue el último tema en el que nos quedamos en el aula de clase. Vimos lo que representa la función del gasto, qué es lo que hace, platicamos un poquito en términos microeconómicos y planteamos la función del gasto. Esta es, ¿verdad? Que decíamos que esta función del gasto está en términos de sus precios y de sus utilidades, pero justamente el precio está multiplicada por cada una de sus demandas hicksianas, ¿ok? Claramente esta función del gasto tiene un teorema, que ese teorema ilustra lo que son las propiedades de esa función, que es este de acá. Y si se satisfacen estas propiedades, entonces se satisface el lema de Shepard. Y el lema de Shepard también ya lo vimos, lo que nos dice es que, ok, si vos conoces la función del gasto, entonces, y obviamente es diferenciable esa función, porque puede tener una función que no sea diferenciable, y ojo con eso. Entonces, si yo conozco la función del gasto, ¿verdad? Si yo conozco la función del gasto y derivo esa función del gasto respecto a los precios, digamos, si derivamos respecto al precio 1, obtenemos la hicksiana del bien 1, la demanda hicksiana de ese bien. Si lo hacemos respecto al precio 2, la demanda del bien 2 y así sucesivamente en caso de que hubieran n precios, ¿ok? Ahora bien, también vimos este ejercicio donde de este problema nosotros determinamos las demandas marshallianas, la función de utilidad indirecta la planteamos, utilizamos la identidad de Roy para determinar las demandas marshallianas, encontramos la función del gasto, no la simplificamos por cuestiones de tiempo, pero aquí yo les voy a dar esa función. Y utilizamos el lema de Shepard para encontrar las demandas hicksianas. Ahora bien, la idea de este video es justamente atacar este problema, este subtema de acá, donde nos interesa hablar ahora las relaciones entre las funciones de utilidad indirecta y el gasto. ¿Sí? Eso es justamente lo que nos va a ocupar en este video. Entonces, dadas las circunstancias del tiempo y dado pues los requisitos de este curso, como lo comenté al inicio, no vamos a demostrar ningún teorema, por lo tanto lo vamos a tomar como una premisa universal. ¿Sí? Una premisa para nosotros eso va a ser. Entonces, vea, la nota, aquí le dejé una nota donde les digo que dados los requisitos previos a este curso, no demostraremos ningún teorema, así que los tomaremos como premisas, ¿ok? Y vamos a estudiar justamente este teorema 3, donde este teorema 3 nos va a ayudar para entender la relación que existe entre la función de utilidad indirecta y el gasto, ¿ok? Entonces, vean, el teorema me dice, si yo tengo tanto la función de utilidad indirecta y la función de utilidad del gasto para una función de utilidad, y esa función de utilidad es continua y estrictamente creciente, esto lo vieron en métodos cuantitativos 3, entonces se cumplen estos dos ítems. El primer ítem lo que me dice es que, ok, vos puedes tener la función del gasto en términos del vector de precios y en términos de la función de utilidad indirecta igualada al ingreso. ¿Para qué nos van a servir estos dos ítems? En primer lugar, nos van a servir para obtener, ok, si yo conozco únicamente la función del gasto, yo puedo obtener la función de la utilidad indirecta. Y viceversa, este otro ítem me dice lo contrario. Si yo conozco la función de utilidad indirecta y la coloco en términos del ingreso, perdón, de la función del gasto, que es esta,
entonces y le igualo a la utilidad, entonces podemos obtener la función del gasto. Entonces justamente es lo que vamos a hacer un ejemplo para que lo terminen de entender un poco mejor. Pero repito, ¿verdad? Esto lo vamos a tomar como una premisa, este teorema. Para nosotros va a ser verdad. Sin embargo, todos los teoremas en cualquier clase se tienen que probar. Eso es bien importante que lo tengan claro. Entonces aquí les tengo el ejemplo. Voy a poner en paralelo estas dos ventanas para que tengamos el teorema ahí a la par, ¿ok? Y justamente estemos resolviendo en base a ese teorema este problema. Entonces este ejercicio ilustra justamente esta relación que representa justamente la función que hemos estado estudiando. Entonces vean, lo que nos dice el ejemplo es, sabiendo que la utilidad de estos dos bienes es igual a esto, recuerden que esto es una función CES, y nos da como resultado la función de utilidad indirecta, que es esta de acá. Recuerden que la función de utilidad indirecta la representamos con la letra B, ¿ok? Y la función de utilidad indirecta está en términos del precio y en términos del ingreso. Y R, ya sabemos que es un cambio de variable que hicimos en el aula. Pero aquí no importa porque ya le estoy dando la función de utilidad indirecta. No le estoy pidiendo que la calcule, sino que ya se la doy. Y entonces le estoy pidiendo que me determine la función del gasto en base o con base en esta información que tiene acá. Nada más. Entonces aquí está la importancia del teorema, porque tengo que agarrar cualquiera de estos dos ítems para encontrar justamente la función de el gasto. Entonces, lo más lógico, ojo con eso, es que yo agarre la función de utilidad indirecta, porque es la que tengo, y la coloque en términos del gasto. Recuerde que acá lo vamos a, vea que no lo puse, pero lo vamos a agregar ahorita. Recuerde que esta función está en términos del vector de precios y también, bueno, de hecho, y también está en términos del ingreso, ¿ok? Eso es lo que estamos diciendo ahí. Ahora bien, según este teorema 3, si yo utilizo el ítem 2 lo voy a utilizar cuando me pidan la función del gasto y yo tenga la función de utilidad indirecta. Y obviamente de manera contraria voy a utilizar el ítem 1 porque me pueden dar la función del gasto y yo necesito encontrar la función de utilidad indirecta, entonces utilizo el ítem 1. Pero en este caso conocemos la función de utilidad indirecta y vamos a utilizar el ítem 2. Entonces lo que me dice es que aquí vamos a hacer una especie de relación entre el ingreso y el gasto, ¿sí? ¿Qué representa esa especie de relación? Pues ya le expliqué justamente en clase. Muy bien. Entonces solo permítanme un momento. Ok, lo siento, era una llamada ahí, pero ya arreglé. Ok, entonces, repito, entonces vamos a utilizar el ítem 2. Entonces, ¿qué me dice el ítem 2? La función de utilidad indirecta, vamos a escribirla, la representamos con la letra, justamente la letra B, la vamos a poner en términos del vector de precios y en términos ya no del ingreso, sino en términos del gasto. En lugar del ingreso colocamos el gasto, eso es lo que nos dice, la función del gasto, que es E en términos del vector de precio y en términos de la utilidad. Y esto lo igualamos a U. Lo único que hice fue traerme este ítem de acá, acá. Y ahora veamos lo que es la utilidad de todo esto. Nosotros sabemos que la función de utilidad indirecta es esta de acá. ¿Sí? Es esta de acá. Perfecto. Es esta. Pero vea que el vector de precios está bien. Esto está en términos del vector de precios. Pero también tenemos el ingreso. Pero nosotros en lugar del ingreso por el teorema, lo vamos a sustituir por la función del gasto. Entonces, en lugar de Y, a la función de utilidad original, vamos a escribir E de, ¿sí? La función del gasto, que la representamos como E, que ya sabemos que va a estar en términos del vector de precios y en términos de la utilidad o del nivel de utilidad. Y esto va a ser igual justamente a tener ¿el qué? Pues bueno, va a ser igual a tener la utilidad, ¿sí? Entonces, para que esto se vea un poco mejor, voy a alinearlo. Ahí está. Muy bien, entonces, recuerden que mi objetivo es encontrar la función del gasto, es decir, es encontrar E. Entonces, vean lo sencillo que es esto, porque perfectamente podemos despejar para E y ya obtenemos el resultado. O sea que esto quedaría E, que es la función del gasto, que en términos del precio y del nivel de utilidad, va a ser igual a quién, muchachos, pues justamente a U, que ya está en el otro lado, entre este término de acá, porque está multiplicando, entonces este término lo vamos a mandar a dividir. ¿Sí? Es todo este término de acá. Todo este término de acá. ¿Sí? Entonces solamente voy a borrarle esta función. Ahí está, todo ese término de ahí.
Ahora bien, ya está, ¿verdad? Pero si ustedes son bien quisquillosos y digamos quieren que esta expresión se mire un poco más bonita, pueden mandar este término de acá hacia arriba. ¿Y qué va a pasar con esto? Bueno, lo que les va a pasar es que va a quedar la función del gasto igualado a U por el precio 1 arriba, obviamente, ¿verdad? De hecho, le voy a dar un copy-paste a esto, ¿sí? Que es esto de acá. Pero como lo voy a mandar para arriba, ¿qué va a pasar? Pues el exponente me cambia de signo. Eso es de método 1, ¿verdad? El exponente me cambia de signo y me pasa positivo. Y entonces ya tenemos la función, la función del gasto. Entonces vea qué sencillo, ¿no? A partir de la función de utilidad indirecta, yo puedo obtener la función del gasto. Y puede pasar al contrario, a partir de la función del gasto, yo puedo obtener la función de utilidad indirecta. Eso, pues, lo podemos ver acá. Imagínense que usted solo tiene esta función del gasto. ¿Sí? Imagínense que solo tiene esta función del gasto. Lo único que tiene que hacer para encontrar la función de utilidad indirecta, perdón, es lo siguiente. Vamos a ver, lo voy a correr un poquito para acá. ¿Sí? Entonces, vean. Eh, Suponga que solo tiene la función del gasto anterior y, y quiere o queremos, vamos a decir que queremos, y queremos encontrar la función de utilidad indirecta, ¿sí? Entonces, aplicamos el ítem 1, o sea, este ítem, el primero, del teorema 3. ¿Y qué me dice el ítem? Bueno, como ya tenés la función del gasto, o sea, ya tenemos E en términos del precio y en términos de la utilidad, lo que vas a hacer es que en lugar de la utilidad vas a colocar la utilidad indirecta. ¿Ok? Entonces colocamos B, que va a estar en términos del vector de precio y en términos de el ingreso, que eso ya lo sabemos. Y esto va a ser igual a quién, muchachos. Pues bueno, va a ser igual a Y. Ahora bien, lo único que falta ahora es sustituir la función del gasto y en lugar de en lugar de la U, le vamos a meter la función de utilidad. ¿Ok? Entonces, como ya tenemos la función del gasto, que es esta, me la voy a traer por aquí abajo, ¿sí? En lugar de esta U, le vamos a colocar esta función de utilidad indirecta, que no la conocemos, entonces obviamente la ponemos en términos generales, que sería P de Y. Y esto igualado al ingreso, ¿sí? Eso es lo único que hice. Ahora bien, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar? Déjenme irme un poco más arriba. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, lo que pasa es que, otra vez, ¿verdad? Solo vamos a despejar, o sea que aquí me va a quedar B, la función de utilidad indirecta, va a ser igual a Y, que ya está en el otro lado, entre este término de acá, que se lo voy a mandar a dividir. Obviamente, este término no va. Ese de ahí, ¿sí? Este término de acá que está multiplicando y lo mando a dividir. Y ya está, ¿ok? Ya está. Ahora bien, pero este exponente, si yo lo quiero poner arriba para que no me quede la fracción, entonces yo lo puedo poner de esta forma. La función de utilidad indirecta va a ser igual a Y multiplicado por esto, pero como el exponente aquí abajo está positivo, entonces al enviarlo para arriba pasa negativo. Ya sabemos que el signo cambia, ¿verdad? Entonces si está positivo, al enviarlo para arriba pasa negativo. Entonces este exponente queda negativo. Y si abajo está negativo y lo mandamos para arriba, pues queda positivo. Y ya tienen la función de utilidad indirecta, ¿ok? Y entonces en base a eso, pues es justamente la utilidad de este problema, de este teorema, perdón. ¿Ok? Espero hasta ahí, pues estemos bastante claros, no tengamos dudas. Y en caso de que haya dudas, pues me lo hacen saber. Este era el tema realmente que quería ver justamente con ustedes para terminar justamente el contenido de la primera unidad. Este era el último temita o subtemita que realmente nos hacía falta. Bueno, entonces espero haya quedado claro y cualquier consulta me la hacen saber, ¿verdad?